Buenas tardes a todos. Vamos a continuar con el último tema de lo que sería diseño digital. Nosotros hemos estado viendo todos estos temas: señales digitales, circuitos digitales, el álgebra de Boole, la metodología para realizar un diseño combinacional, algunos circuitos combinacionales comunes como el sumador de 4 bits, y comenzamos a ver en la última clase los circuitos secuenciales. Para quienes recuerdan el tema, lo que hicimos en esta clase fue tratar de ver los circuitos básicos secuenciales como los latches, los flip-flops, que los construimos con latches, y relojes para construir un flip-flop D, y el reloj, la metodología del reloj indica cuándo se actualiza el flip-flop, que es la parte más importante. Bueno, los circuitos secuenciales que vimos hasta ahora, los latches y flip-flops, los flip-flops en particular son los tipos de circuitos secuenciales con los que se fabrican los registros de los procesadores. Por lo tanto, los registros del procesador MIP, por ejemplo, los 32 registros de propósito general, no son más que una combinación de flip-flops. Un único registro tiene 32 flip-flops. Están controlados por el reloj, que les indica en el momento que se deben actualizar, y también una señal de entrada que se llama write, que proviene de la unidad de control del procesador y le indica al registro si se tiene que cambiar su valor con el de entrada o no. Es decir, que la operación del registro está controlada externamente. Los latches sirven, además de para construir flip-flop, para también varias utilidades más. Dentro de un procesador, por ejemplo, permiten mantener una señal por un tiempo determinado sin la necesidad de actualizarse con el flanco de reloj como flip-flop. Como un ejemplo, una señal de interrupción que tiene que ver con la entrada-salida externa al procesador. Usualmente, cuando ingresa la señal al procesador, se mantiene en un latch hasta que el procesador pueda atender la interrupción. El próximo tema, el de hoy, es ver máquinas de estado finito. Ustedes ya en otra materia de la carrera han visto los autómatas de Moore y Mealy, los cuales describen las máquinas de estado finito. A nosotros lo que nos interesa en este caso particular y en esta materia es cómo podemos implementar con diseño digital una máquina de estado finito, es decir, cómo se puede implementar en hardware. En un diagrama de bloques de alto nivel, una máquina de estado finito tiene estos componentes: unas señales de entrada y señales de salida. Un estado interno que además tiene una señal de reloj de entrada, y al menos dos funciones: una que indica cuál es el próximo estado de la máquina de estado finito y otra que puede calcular la salida que tiene que emitir la máquina de estado. En hardware, el estado actual se confecciona, se construye con circuitos secuenciales. Por lo tanto, por ejemplo, un registro fabricado con flip-flops puede mantener el estado de una máquina de estado finito. Claramente, el tamaño de un registro, si es para mantener el estado de una máquina de estados, tiene una cierta cantidad de bits
que corresponde con la cantidad de estados posibles. En general no se construye una máquina de estado. Si la máquina de estado tiene solamente 2 estados, no se la construye con un registro de 32 bits. Tal vez con un bit alcanza para mantener el estado actual. Observen las dos funciones, la del próximo estado y la que calcula la salida, que estas funciones tienen tanto el dato del estado actual, ambas, y las entradas a la máquina de estado finito externas. Por lo tanto, las salidas y el próximo estado de la máquina de estado depende tanto de las entradas como del estado actual. Estas funciones usualmente son circuitos combinacionales. Por lo tanto, nosotros podemos aplicar la metodología para construir o diseñar circuitos combinacionales en cada una de estas funciones. En resumen, una máquina de estado finito construida en hardware no es más que circuitos secuenciales para mantener el estado y circuitos combinacionales para calcular el próximo estado. Dentro de un procesador, por ejemplo, la unidad de control es una máquina de estado finito. Nosotros vamos a ver un pequeño ejemplo de máquina de estado. Que podemos llegar a visualizar con pocos estados. Por ejemplo, el sistema de climatización de un auto o de una casa. En este sistema nosotros acá tenemos una fotito, el de una casa, por ejemplo. Tenemos dos botones. El botón para aumentar la temperatura y el botón para bajar la temperatura. Si nosotros simplificamos, en este ejemplo lo vamos a hacer mucho más sencillo al control de temperatura del hogar, de clima, y vamos a definir en este sistema 5 estados. Los 5 estados posibles son la mínima temperatura posible que pueda proporcionar el sistema de climatización. Después un siguiente nivel que es frío, que es un poquito no tan frío como este, simplemente es un clima entre la mínima cantidad de temperatura y templado. Después otro estado que es templado, después caluroso y después máxima temperatura. En este ejemplo nosotros tenemos estos 5 estados. Y como señales de entrada tenemos el botón para indicar si queremos mayor o menos temperatura. Y el termostato que le indica al sistema la temperatura actual del ambiente. La salida del sistema es el control del dispositivo que va a templar el ambiente, que puede ser frío o calor. Acá yo ya dibujé un pequeño diagrama de estados con los 5 estados. Disculpen que está bastante desprolijo, pero es simplemente para mostrarles los estados. Son los que están con círculos. Ustedes ya lo deben haber visto así en otra materia, con los autómatas. Yo tengo el estado templado. Si presiono la tecla Up, paso al estado que quiero un ambiente caluroso. Y si presiono la tecla Up, paso a un estado que quiero la máxima temperatura del ambiente. Si vuelvo a apretar la tecla Up, se mantiene en este estado, porque ya estoy en la selección de máxima temperatura. Y luego de los estados, en este caso para este sistema, son decrecientes de a 1. Si yo presiono la tecla Down, de bajar la temperatura, desde el máximo paso a caluroso, de caluroso a templado, de templado a frío y de frío a mínima temperatura. La salida en cada estado es el control de frío-calor
del sistema. Por ejemplo, si yo estoy en templado, la salida digital puede llegar a encender el frío, el calor o no hacer nada. ¿Por qué? Porque este estado indica que tiene que estar templado, pero además necesita la entrada del termostato. Por eso cada uno de los estados tiene la entrada del termostato, que indica qué temperatura hay, y habrá un circuito combinacional que decide si la salida va a ser encender el frío, encender el calor o no hacer nada. Es decir, que la salida se podría señalizar con 2 bits. Por ejemplo, podrían ser el bit 00, no hacer nada, 01, encender el frío, y 10, encender el calor. O sea que la salida de este sistema en cada estado podrían ser de 2 bits. Y la función que calcula la salida es un circuito combinacional como el que vimos aquí. Bueno, ¿qué hardware se necesita para implementar esta máquina de estado? Simplemente podría llegar a ser algo como esto: un registro que no es más que varios flip-flops. En este caso yo puse que para mantener el estado en hardware se podría usar un registro de 3 bits, donde 010 significa que el usuario desea la máxima temperatura en el ambiente, 001 que lo que desea es caluroso, 000 templado, 111 frío y 110 la mínima cantidad de frío. Es decir, que dentro de este registro de 3 bits habrá uno de estos estados para que la máquina de estado finito sepa en qué estado está. Así que con un registro lo podemos mantener. Luego tenemos un control, que en este caso va a tener que ser un circuito combinacional, que a partir del estado que quiere el usuario, que está almacenado acá, puede calcular el valor del próximo estado. Acá me falta una señal más, que es si se pulsó la tecla up o down. Entonces, si este registro tiene el estado 000 templado y este 000 control lo está leyendo y se presiona la tecla up, este control tiene que generar acá, tiene que generar el valor 001 y además emitir la señal de write, para que en este registro se guarde el 001, que es que el usuario del sistema presionó la tecla up y ahora quiere caluroso, estaba templado. Esa es una de las funciones de este control. La otra función es si tiene que encender frío, calor o no hacer nada, que eso lo hace a partir de leer el registro de estado, la temperatura que le tendrá que venir discretizada y decidir si hay que encender frío, calor o no hacer nada. Es decir, las dos funciones, que serán circuitos combinacionales, emiten una salida y un valor del siguiente estado si es que el usuario presiona up o down. Si el usuario no presiona up o down, la unidad de control no va a encender esta señal, porque no hay que cambiar el estado del hardware. De esta manera entonces es que podemos
implementar una máquina de estado finito a través de hardware con circuitos combinacionales y secuenciales.